La idea de hoy es desarrollar un ejemplo de zapatas combinadas rectangulares. Es el ejemplo que está ahí en el texto. Vamos a desarrollar por lo menos la parte geotécnica en el día de hoy. Coméntale a Carlos, a Jesús David, a Jesús David Pérez Rivero que cree su correo electrónico donde esté su nombre y que envíe al correo electrónico asignado la solicitud para relacionarlo, indicando cuál fue el correo electrónico que ya no tiene acceso para borrarlo. Que solicite acceso ahora mismo para poder, aquí, para darle permiso para que entre. Ok. Bueno, que la cree rapidito ahí con su nombre. Y que guarde la contraseña la guarde en un papelito por ahí en el nochero. No se le pierda. ¿Están viendo pantalla? Sí. Ok, perfecto. Bueno, voy a dar inicio entonces. Bueno, en el día de hoy vamos a desarrollar un ejemplo de zapata combinada rectangular. La información se nos entrega tanto desde el punto de vista estructural como desde el punto de vista geotécnico. Se nos plantea en el enunciado que la zapata a diseñar es una zapata combinada rectangular. Por supuesto, en el procedimiento, la idea es que concluyamos las razones por las que se plantea este tipo de zapata y no la viga de enlace o la trapezoidal. Se nos informa que una de las columnas se encuentra en el lindero. Se nos dan las secciones de las columnas, las cargas gravitacionales muertas y vivas que bajan por cada una de las columnas, la distancia centro a centro entre columnas, 3.8 metros, el refuerzo principal se va a trabajar como barras número 6, la capacidad de carga admisible 160 kilómetros metro cuadrado a una profundidad de 1.5 metros y se nos pide que trabajemos con material de relleno con peso específico 19 kilómetros metro cúbicos. A partir de esta información, vamos entonces a dimensionar la zapata combinada. Recordemos que el primer paso hace referencia a determinar las cargas de diseño y son de dos tipos las cargas que determinamos, las cargas en condiciones de servicio, que son las cargas que nos van a ayudar al dimensionamiento desde el punto de vista geotécnico, y las cargas mayoradas, que son las que nos van a ayudar al dimensionamiento desde el punto de vista estructural. Teniendo en cuenta que estamos trabajando cargas muertas y vivas, revisamos el listado de combinaciones que establece la normativa colombiana en el título B y vamos a trabajar la suma de carga muerta más carga viva. Esta combinación la aplicamos tanto para la carga en la primera columna como la carga para la columna número 2. Como combinación mayorada, vamos a trabajar 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. Recordemos que este procedimiento lo estamos planteando para una combinación, sin embargo,
dicho procedimiento lo extendemos a las n combinaciones que sean necesarias en el proyecto. Todo va a depender del tipo de carga que estemos trabajando en el análisis de la estructura. En algunos casos es necesario incluir las cargas de viento, en otros casos de sismo, y la normativa establece las combinaciones de carga. Entonces, deben tener siempre presente esto, que si bien el procedimiento se ilustra para una combinación, este procedimiento debemos repetirlo para las n combinaciones que sean necesarias en el proyecto. De esta manera, la carga de servicio para la columna en el lindero será 680, para la columna interior 1258 y las mayoradas 874.8 kN para la del lindero y 1618.4 para la columna interior. A partir de las cargas de servicio, vamos a dimensionar desde el punto de vista geotécnico. Es decir, procedemos a iniciar el análisis geotécnico, lo que nos lleva a determinar las dimensiones que nos permitan el cumplimiento de los estados límites, que el suelo no falle por resistencia al corte, ni que se presenten asentamientos excesivos. Todo esto resumido en el valor de capacidad de carga admisible que es registrado en los datos. Por supuesto, sabemos que las expresiones para el dimensionamiento de las zapatas no solo está en función de la carga de servicio que baja por la columna, sino que también está en función del peso propio de la zapata y el peso del suelo sobre la zapata. Esto nos lleva entonces al predimensionamiento en este tipo de problemas del espesor de la zapata. Recordemos que inicialmente planteamos una solución en donde consideramos la zapata combinada mediante viga de enlace. Y al comparar la distancia libre entre zapatas con la mínima requerida para el trabajo con zapatas combinadas mediante viga de enlace, vamos a concluir respecto a qué tipo de zapata combinada es la que vamos a proponer en el proyecto. Para predimensionar el espesor de la zapata, planteamos ciertas condiciones. Entre ellas está que el espesor de la zapata debe ser tal que por encima del refuerzo principal inferior de la zapata debe haber por lo menos 15 centímetros de concreto. Y esto se estipula en la sección C15.7. Esto nos plantea entonces un valor de peralte efectivo. Vamos a plantear luego un peralte efectivo en función del anclaje y un peralte efectivo en función de la resistencia del concreto frente al cortante de acción como viga. De estos peraltes vamos a tomar el mayor y con él calculamos el espesor de zapata que nos ayuda a evaluar el esfuerzo neto admisible. Entonces, en este caso, como por la columna solo están bajando cargas axiales de compresión, vamos a garantizar que el refuerzo de las columnas quede debidamente anclado por compresión. Ya esto lo hemos trabajado en las otras zapatas. Sabemos que el anclaje por compresión solo se logra en longitud recta con la barra y que cuando utilizamos los ganchos, el gancho está ocupando un espacio que no trabaja frente al anclaje por compresión, pero que eventualmente para otras combinaciones de carga en donde se requiera el refuerzo trabaje a tracción, pues el gancho ahí inmediatamente trabaja. Debemos plantear entonces, dependiendo de la denominación del acero de cada una de las columnas, cuál sería el peralte efectivo mínimo función del anclaje. Recordemos que el anclaje por compresión puede ser modificado por unos factores, entre ellos el que estipula la normativa respecto a la condición
que se presenta al suministrar estribos en la zona donde se realiza el anclaje. Estos estribos deben cumplir con unos requisitos normativos y siempre y cuando se cumplan podemos hacer uso de ese factor de reducción que es 0.75. El diseñador, por supuesto, debe decidir si hace uso de ese factor o si no hace uso del factor. Entonces se plantea la longitud de desarrollo por compresión como el producto de una longitud de desarrollo básica por un factor de modificación. Recordemos que este producto, en el caso de que sea menor a 20 centímetros, la longitud de anclaje debe ser mínimo 20 centímetros de la barra en el interior de la zapata. Entonces, si planteamos el refuerzo de la columna, son barras número 6, reemplazamos el diámetro de la barra, el esfuerzo de fluencia del acero, la resistencia del concreto. Llegamos a una longitud de desarrollo por compresión de 31,51, siempre y cuando suministremos estribos en la zona donde se realiza el anclaje. Esto nos lleva, luego de sumar el medio diámetro de doblamiento, el diámetro de barra de columna y un diámetro de barra de zapata, a un peralte efectivo de 41,06 centímetros. En este caso, la denominación del acero de las dos columnas es número 6, por lo tanto, realizamos un solo cálculo para la longitud de anclaje. En el caso de que tengamos diferentes denominaciones de acero para las columnas, debemos hacer el cálculo de manera independiente para cada una de las columnas. Y se dijo en su momento, en el tema de zapatas combinadas mediante viga de enlace, que podemos plantear espesores distintos de zapata. Para la zapata del lindero un espesor, para la zapata interior otro espesor, sin ningún inconveniente. Luego tenemos que hacer uso de la expresión que nos aproxima el peralte efectivo requerido, de tal manera que el concreto en la zapata ofrezca una resistencia al cortante por punzonamiento mayor al cortante actuante. Hay que tener en cuenta que estas ecuaciones o esta ecuación es una aproximación, es decir, que el valor obtenido puede ser un poco menor o mayor al que realmente se requiera. Pero la expresión se convierte entonces en una ayuda para poder establecer un valor inicial para el espesor de la zapata. De tal manera que si reemplazamos la carga mayorada que baja por la columna del lindero, un factor 1250, dada la posición de la columna en el borde de la zapata, la resistencia del concreto de la zapata, tenemos 39 centímetros para el peralte asociado a la columna del lindero y 42 centímetros para el peralte efectivo asociado a la columna interior. Por supuesto, si vamos a trabajar una zapata combinada rectangular, pues el espesor de la zapata será uniforme. Si estamos realizando el dimensionamiento de las zapatas combinadas mediante viga de enlace, esta diferencia en los espesores de zapata eventualmente podemos tenerla en cuenta. A menos que el redondeo del espesor de la zapata a múltiplos de 5 centímetros, que es lo que por lo general en la práctica se trabaja, pues, nos logre incluir los dos peraltes efectivos. De esta manera, una vez calculados los tres valores de peralte efectivo, tres valores asociados a cada una de las columnas, podemos entonces tomar el máximo valor de los tres valores para cada una de las columnas. Entonces, en este caso, quien está condicionando es la expresión de aproximación y al peralte efectivo le tenemos que sumar entonces el diámetro de barra de zapata, tenemos que sumar el recubrimiento libre y finalmente redondeamos. Entonces, tenemos 51,4. Vamos a redondear a 55 centímetros.
De esta manera, vamos a plantear la evaluación de los tamaños de zapatas para lindero e interior, función de un espesor de 55 centímetros. Ya aquí en este punto, pues, entendemos que el diseño al final va a ser una zapata combinada rectangular, así se indica en el enunciado. Sin embargo, cuando no se tenga certeza respecto al tipo de zapata, en este punto eventualmente podemos plantear para la zapata del lindero un espesor de 50 centímetros y luego para el espesor de la zapata interior podríamos eventualmente plantear el espesor de 55. No hay nada que impida el que trabajemos zapatas aisladas, unidas con una viga de enlace que tengan espesor diferente. Entonces, vamos a calcular un esfuerzo neto admisible a partir del espesor 55 centímetros. Entonces, al esfuerzo admisible le vamos a restar el espesor 55 centímetros multiplicado por el gamma del concreto y la altura de suelo multiplicada por el peso específico del material de relleno. Esto nos lleva a un esfuerzo neto admisible de 128,75 kN por metro cuadrado. Este esfuerzo neto admisible será el que utilizamos entonces para dimensionar las zapatas de lindero y zapatas interiores, pensando inicialmente en que la solución se dará a través de una viga de enlace. Es así como retomamos entonces las expresiones que ya hemos trabajado para dimensionar zapatas combinadas mediante viga de enlace. Recordemos que es necesario, para calcular la carga delta de R que la viga va a tomar del elemento al que se conecta, es necesario proponer una dimensión L1 para la zapata de lindero. De esta manera, vamos a realizar una tabla en donde planteemos diferentes valores de L1, calculemos para cada uno de esos valores de L1 el delta de R que debe ser tomado por la viga para centrar la carga en la zapata del lindero. Y de esta manera calculemos la dimensión B1 asociada de la zapata del lindero y las dimensiones L2 y B2 para la zapata interior. Lo que buscamos aquí es cubrir la mayor cantidad de posibilidades de tal manera que concluyamos en definitiva si podemos eventualmente trabajar la solución de zapata combinada mediante viga de enlace o si se prefiere, en función de la distancia libre entre las zapatas, una solución con zapata combinada rectangular o trapezoidal. Nuevamente recuerdo que vamos a preferir una solución de zapata combinada mediante viga de enlace respecto a las zapatas combinadas rectangulares y trapezoidales, debido a que, por lo general, las cantidades de concreto y acero asociadas a la solución con viga de enlace son menores a la solución combinada rectangular y trapezoidal. Sin embargo, recuerden que lo que nos lleva a la propuesta de zapatas combinadas rectangulares y trapezoidales es más desde el punto de vista geotécnico, el de controlar los asentamientos, el de controlar el efecto geotécnico que se presenta en zapatas aisladas cuando están muy próximas unas a otras. Entonces, conociendo la expresión de delta de R, recuerden que está en función de la dimensión L1, de la carga de servicio que baja por la columna, de la distancia M. Una vez calculada delta de R, pues dimensionamos el tamaño B1, observamos cómo en la medida en que la dimensión L1 va aumentando, por supuesto la dimensión B1 va disminuyendo.
Pero la pregunta que tenemos que hacernos es qué está pasando con las dimensiones de la zapata interior y qué distancia libre está quedando entre dichas zapatas. Entonces, aquí se determinan ahora las dimensiones de la zapata interior. Observen cómo también va disminuyendo las dimensiones de la zapata interior. Realmente va disminuyendo muy poco. Y, por supuesto, observamos también cómo disminuye también la distancia libre entre zapatas en la medida en que trabajamos una dimensión L1 mayor. Ahora, eventualmente, aquí arrancamos el proceso con una dimensión L1 de 1.2 metros. Podemos pensar, bueno, ¿qué pasa si trabajamos una dimensión L1 de 1 metro? Buscando que la distancia libre disminuya. Si trabajo con 1 metro, lo que va a ocurrir es que la dimensión B1 pues, va a ser mayor a 488. Y si bien en esta tabla se ve reflejado el análisis desde el punto de vista longitudinal, es decir, qué distancia libre entre zapatas está quedando en el sentido de la excentricidad, no podemos olvidar que en el proyecto también existen zapatas o existen otras zapatas sobre el lindero y que en la medida que la dimensión B1 aumenta, pues el efecto geotécnico de una zapata sobre otra que se encuentra en el lindero pues, puede darse. Y que también tratamos de evitar ese efecto geotécnico en el sentido transversal. Entonces, si determinamos cuál sería esa distancia mínima para trabajar la zapata combinada mediante viga de enlace, que hace referencia a la suma de los anchos medios, encuentro que como mínimo, en el caso de trabajar L1 con 1.20, esa distancia mínima debe ser 2.11 y la distancia libre está en 1.31. Por supuesto, en la medida en que voy trabajando L1 mayores, pues cada vez estoy más lejos del cumplimiento de la distancia mínima. Entonces, realmente no tiene sentido que trabaje con L1 mayores, lo que puede tener sentido es trabajar con L1 menores. En el caso de zapatas, por lo general, las dimensiones mínimas que se trabajan en la práctica de las zapatas son del orden de unos 90 centímetros. En el caso de casas de un piso, eventualmente se pueden trabajar con 80 centímetros, pero siempre teniendo muy presente el cumplimiento de el anclaje de ese refuerzo en las zapatas. En la medida en que las zapatas tienen menor tamaño, pues menos espacio se tiene disponible para el cumplimiento del anclaje del refuerzo principal en las zapatas. Entonces, lo usual es que se trabaje en mínimo de 90 centímetros. Algunos prefieren trabajar de 1 metro como dimensión mínima. Y en el caso de que apliquemos aquí esa dimensión mínima de 1 metro, pues el B1 va a ser mucho mayor y pues aquí tampoco vamos a terminar cumpliendo la distancia mínima requerida. Y por supuesto, pues en el sentido transversal vamos a tener mayores probabilidades de tener un efecto geotécnico con otras zapatas. Entonces, si comparo las distancias libres con la mínima, pues ninguna de estas cumple. Por lo tanto, estoy concluyendo que al trabajar las zapatas aisladas, unidas mediante una viga de enlace, realmente hay un efecto geotécnico desde el punto de vista de capacidad de carga, desde el punto de vista de asentamientos, y preferimos desde el punto de vista geotécnico trabajar una sola zapata que le dé apoyo a las dos columnas. Eso va a facilitar mucho el trabajo desde el punto de vista de la capacidad de carga, desde el punto de vista de los asentamientos. De esta manera, hemos concluido las razones por las que para este problema se nos pide una solución de zapata combinada rectangular. Ahora, ¿por qué no trapezoidal? Entonces, digamos que en parte, hasta aquí, lo que he concluido que necesitamos dimensionar la zapata combinada, ya sea rectangular o ya sea trapezoidal. Entonces, ahora
Ya teniendo claro que no vamos a trabajar con una solución mediante viga de enlace, vamos a dimensionar en primer lugar una zapata combinada rectangular. Ahora, en orden de propuesta, vamos a tener la zapata combinada mediante viga de enlace, luego la zapata combinada rectangular y en última instancia, pues vamos a dejar la zapata combinada trapezoidal. Es decir, tienen que existir ciertas limitaciones de espacio que nos obliguen al trabajo con la zapata combinada trapezoidal. Recordemos que en la zapata combinada trapezoidal pues va a enfrentar un mayor reto desde el punto de vista de la ejecución, desde el punto de vista de la construcción, desde que iniciamos las excavaciones, en el momento de disponer el refuerzo de los cortes necesarios, dada la forma de la zapata, pues digamos que la complejidad aumenta desde el punto de vista constructivo y desde las excavaciones hasta la disposición del refuerzo, y por lo tanto tienen que existir unas limitaciones muy claras que nos lleven al planteamiento de este tipo de zapata. Si no existen dichas limitaciones, siempre vamos a tratar de trabajarla rectangular. En el caso de que no resulte conveniente el uso de la zapata combinada mediante viga de enlace. Entonces, en la reunión anterior planteamos unas expresiones para el dimensionamiento de zapatas combinadas rectangulares cargadas concéntricamente. Es decir, en el primer cálculo que hacemos para el dimensionamiento de las zapatas es el cálculo de unas dimensiones para una zapata que está cargada concéntricamente. Luego, dependiendo de la magnitud de las cargas y el tipo de carga que se está trabajando, eventualmente podemos concluir de que las dimensiones pueden variar para darle paso a una zapata combinada rectangular pero cargada excéntricamente. Entonces, planteamos en la reunión pasada, por equilibrio de sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos, unas expresiones que nos ayudaban a determinar cuál es la dimensión L requerida para que la zapata esté cargada concéntricamente y cuál sería la dimensión B requerida para que la presión aplicada no supere la presión neta admisible del suelo. Entonces, por sumatoria de fuerzas verticales, calculamos la resultante de las fuerzas sobre la zapata. Recordemos que esa resultante no es más que la suma de las cargas que bajan por cada una de las columnas. Y podemos determinar la posición de esa fuerza resultante respecto a algún punto de la zapata, que eventualmente puede ser el mismo lindero o puede ser el centro de la columna del lindero. Entonces, por sumatoria de momentos, en este caso estamos planteando momentos en el punto O, en el borde de la zapata. Al plantear sumatoria de momentos, podemos determinar una expresión para la distancia XR, es decir, la distancia que hay de la resultante al borde de la zapata. Encontrando que esta expresión está en función de la magnitud de las cargas que bajan por la columna, está en función de la distancia centro a centro entre columnas y de la distancia M, que hace referencia a la distancia que hay del lindero al centro de la columna. Entonces, todos estos son datos conocidos, es información de proyecto. Puedo establecer cuál es esa distancia XR. Fíjense que hasta aquí, esa resultante está localizada a una distancia de 2.692 y dicha posición no depende de la forma de la zapata. La forma de la zapata puede ser rectangular, puede ser trapezoidal, pero la posición de la resultante está en función, en este caso, de la posición de las cargas y de la magnitud de las mismas. Ahora sí, si lo que pretendo es que la zapata sea rectangular y quede cargada concéntricamente, es donde vamos a hacer coincidir la posición de la fuerza resultante con el centroide de la zapata.
De esta manera, para que la zapata rectangular quede cargada concéntricamente, se requiere una dimensión L de zapata que sea 2 veces XR. Entonces, al hacer coincidir el centroide de la zapata rectangular con XR, finalmente tengo una expresión para la dimensión L. Entonces, L tiene que ser 2 veces XR. Entonces, en este caso, L debe ser 538 para que la zapata quede cargada concéntricamente. En este punto, debo revisar desde la información de proyecto si realmente se dispone de este espacio de 5.38 metros para poder plantear la longitud de la zapata. Es posible que en algún proyecto se tenga una limitante de espacio, es decir, que, por ejemplo, a 5.20 o a 5.10 exista un límite y no pueda trabajar la zapata con la longitud de 5.38 debido a ese límite. Entonces, aquí es donde eventualmente yo puedo proponer una zapata combinada rectangular, pero ya cargada excéntricamente. ¿Por qué excéntricamente? Porque la dimensión L que estoy proponiendo no permite que se cumpla que la resultante coincida con el centroide de la zapata. Entonces, si trabajo una dimensión L diferente, ya sea mayor o menor al producto de 2 veces XR, inmediatamente la zapata va a quedar cargada excéntricamente. Es aquí donde, si queremos que la zapata quede cargada concéntricamente, frente a este límite, se puede proponer una forma trapezoidal. Al proponer la forma trapezoidal, puedo lograr una forma de zapata cuyo centroide coincida con la resultante. Y es donde surge la solución de zapata combinada trapezoidal, frente a dos condiciones. Una, que hay un límite, y dos, que se está pidiendo que la zapata quede trabajando concéntricamente. Entonces, frente a esas condiciones, puedo proponer una zapata con forma trapezoidal. Pero si no hay nada que nos obligue a trabajar la zapata combinada cargada concéntricamente, pues yo la puedo entonces proponer rectangular cargada excéntricamente. Y eso eventualmente puede facilitarnos algunos aspectos constructivos y relacionados con las excavaciones, relacionados con la disposición del refuerzo. Entonces, una vez determinada la dimensión L para la zapata, vamos a calcular cuál sería la dimensión B, garantizando que la presión aplicada no supere el esfuerzo neto admisible. Entonces, planteamos una expresión para calcular la dimensión B, función de la resultante, función de la dimensión L y del esfuerzo neto admisible. Entonces, el área requerida para una zapata combinada será la resultante, bueno, una zapata combinada cargada concéntricamente. Será la resultante de las cargas sobre el esfuerzo neto admisible. Entonces, una zapata cargada concéntricamente que reciba estas dos cargas debe tener un área de 15,05 metros cuadrados. Hasta aquí, esta expresión tampoco depende de si la zapata es rectangular o trapezoidal. Ya el hecho de que se proponga rectangular es lo que nos va a llevar a cierta forma para la expresión con la que voy a calcular el tamaño B. O si la propongo trapezoidal, nos va a llevar al planteamiento de una dimensión B2 y una dimensión B1. Eso fue analizado en la reunión anterior. Entonces, en el caso de que la zapata sea rectangular, pues lo que necesitamos es que el producto L, que en este caso se propone 538, por B, que es la incógnita, sea 1505. Entonces, de ahí despejamos la dimensión B y resulta entonces una dimensión B de 2.8 metros. Entonces, lo que vamos a proponer es una zapata rectangular con L 538 y B 2.8 metros.
Por supuesto, en la práctica no vamos a trabajar dimensiones de este tipo, una longitud de 5,38, en la práctica lo terminamos proponiendo 5,30 o proponemos 5,40. Por lo general, las dimensiones L y B se redondean a múltiplos de 10 centímetros, eventualmente a múltiplos de 5 centímetros, es decir, o 5,40 o 5,35. Decía, eso sería, digamos que, la dimensión que podemos trabajar redondeando a múltiplos de 5 centímetros. Lo usual es que trabajemos redondeando a múltiplos de 10 centímetros, es decir, o 5,30 o 5,40. Para efectos de ilustrar el procedimiento de una zapata combinada rectangular cargada concéntricamente, vamos a desarrollar el problema con una longitud de 5,38 metros. Ya sabemos que si en la práctica vamos a proponer 5,40 o 5,30, la zapata quedará cargada excéntricamente. En este punto vamos a proponer trabajar la zapata con 5,38, pero a ustedes como trabajo independiente se les va a proponer que trabajen con una dimensión L de 5,30. Y para esa longitud de 5,30, dimensionar cuál sería el B requerido. Recuerden que si la dimensión L es diferente a 2 veces XR, la zapata está cargada excéntricamente, debo calcular cuál es el momento resultante sobre la zapata, ya sabemos cómo hacerlo, las cargas las trasladamos al centroide de la zapata, las cargas vienen acompañadas por momentos, sumo los momentos y si ese momento resultante es diferente de 0, debo tenerlo en cuenta en la expresión para calcular las presiones máximas y mínimas. La presión máxima no debe superar al esfuerzo neto admisible y esa expresión es la que nos ayuda a determinar B. Y luego la presión mínima, recordemos, debe ser mayor o igual a 0. Entonces, las dimensiones de la zapata deben ser tales que para cargas gravitacionales cumplamos esas dos condiciones que ya hemos venido revisando en otra oportunidad. Entonces, una vez determinadas las dimensiones de la zapata, para finalizar el análisis geotécnico, tenemos que revisar la condición de rigidez. Recordemos que la revisión de rigidez es importante porque esa revisión valida la hipótesis planteada para la expresión que utilizamos al calcular las presiones aplicadas. Hemos trabajado una expresión en donde consideramos que la presión de contacto es uniforme o eventualmente para una zapata excéntrica una presión que varía linealmente. Tenemos un esfuerzo mínimo, un esfuerzo máximo. Entonces, lo que valida el uso de esas expresiones es que la zapata sea considerada rígida. De tal manera que en el caso de la zapata combinada rectangular, vamos a verificar los voladizos en el sentido transversal a cada una de las respectivas columnas y voladizo en el sentido longitudinal. Lo mismo que vamos a verificar la rigidez desde el punto de vista de la distancia libre que hay entre columnas. Entonces, vamos a calcular cuál es el voladizo máximo. Vamos a tener voladizo en el sentido transversal, un B1, tenemos voladizo en el sentido longitudinal y tenemos voladizo en el sentido transversal para la columna interior. De esos tres voladizos debemos escoger el máximo y en este caso el máximo de los voladizos corresponde a 1,2 metros. Ese voladizo máximo debo compararlo con el voladizo límite. Recordemos que en el caso de voladizos puedo llevar a un límite de 3 veces el espesor de la zapata, preferible que esté entre 2 y 3. Y si comparo el límite de 3 veces el espesor de la zapata, tenemos 1,65. Entonces, desde el punto de vista de los voladizos, podemos considerar rígida la zapata. Lo siguiente es verificar la distancia libre que hay entre columnas. Esa distancia L tiene que ser menor a una distancia límite. Hay un L límite. Ese L límite, recordemos que está dado por 7 veces el espesor de la zapata
y que eventualmente podemos llevarlo hasta 10 veces el espesor de la zapata. Entonces, ¿cuál es la distancia libre entre columnas? Esa distancia libre es 3,35. Simplemente la distancia centro a centro entre columnas menos los anchos medios de las columnas. Esa distancia libre tiene que ser menor a 7 veces el espesor de la zapata o eventualmente llevarla hasta 10 veces el espesor de la zapata. Entonces, si comparamos con 7 veces el espesor de la zapata, tenemos 7 por 0.55, 3,85 metros. Entonces, encontramos que la distancia libre es menor que la límite y, por lo tanto, podemos considerar rígida la zapata. Considerar rígida la zapata implica entonces que la hipótesis planteada de que la presión de contacto es uniforme para el caso de zapatas cargadas concéntricamente, la podemos considerar válida. ¿Qué pasa si no se cumple la rigidez, ya sea desde el punto de vista de los bordadizos o de la distancia libre entre columnas? En ese caso, tengo dos alternativas. Si pretendo continuar con el diseño, método rígido, debo aumentar el espesor de la zapata. Y si quiero seguir trabajando la zapata con ese espesor, sin cumplir la rigidez, debo entonces trabajar con un software el cálculo de las presiones, de tal manera que se tenga en cuenta la rigidez relativa entre la zapata y el terreno de fundación. Y de esa manera, el programa, a través de una formulación de diferencias finitas o elementos finitos, nos ayude en la determinación de la forma del diagrama de presiones y, por supuesto, con la determinación de las solicitaciones internas, tanto por cortantes como por momentos flectores. Una vez finalizada el chequeo de rigidez, pues podemos dar paso al diseño estructural de la zapata combinada rectangular. Para el diseño estructural tenemos que trabajar con las cargas mayoradas. Entonces, lo que hacemos es determinar cuál es la presión neta última de diseño. Y para la determinación, pues nuevamente pues hacemos uso del equilibrio, tanto de fuerzas verticales como de momentos. Puedo plantear entonces una expresión para evaluar la resultante de las cargas, evaluar la posición de las resultantes, determinar la, cómo se encuentra esa resultante de las cargas respecto al centroide de la zapata y concluir entonces respecto a si la zapata está cargada concéntricamente o excéntricamente. Ya dependiendo de ello, hago uso o de la expresión con la que calculamos presiones de contacto en zapatas cargadas concéntricamente o la expresión para hacer cálculo de presiones máximas y mínimas de zapatas excéntricamente cargadas. En este caso, estamos trabajando una zapata cargada concéntricamente. La presión de contacto es uniforme, dada por la resultante de las cargas entre el área. Por lo tanto, sumo las cargas mayoradas, la divido entre el área y eso me daría la presión de contacto neta última de diseño. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Muy bien. Ninguna por el momento, profe. Perfecto. Entonces, lo que van a hacer ahora es iniciar la tarea. ¿Cuál es la tarea? La tarea es la de determinar la dimensión B, el ancho B requerido en el caso de que la zapata se proponga con una longitud de 5,3 metros. ¿Qué van a hacer? Lo que van a hacer es lo siguiente.
lo que van a hacer es proponer esta distancia Entonces esta distancia la vamos a proponer ahora de 5.3 metros. ¿Y dónde va a estar el centroide de esa zapata de 5.3 metros? El centroide va a estar en 5.3 medios. Ahí va a estar el centroide. Ahora, deben determinar qué distancia hay del centroide al eje de la columna interior y deben determinar qué distancia hay del centroide al eje de la columna del lindero. ¿Para qué? Para que la carga que baja por la columna interior la trasladen al centroide. Esa carga viene acompañada por un momento que sería horario, que es el producto de la carga por esta distancia. Luego trasladan esta carga al centroide. Esa carga viene acompañada con un momento que es antihorario, dada por quién? Por el producto de la carga y esta distancia. Y esos momentos que vienen de sentido contrario se restan y la primera pregunta que tienen que resolver es la magnitud de ese momento resultante. Y lo segundo es cuál es el sentido del momento, de cuál de los dos predomina, o el horario o el antihorario. ¿Por qué es importante responder a esa pregunta? Porque dependiendo de ello, se pueden dar dos casos. O predomina el sentido horario. Si predomina el sentido horario, quiere decir entonces que aquí tengo un esfuerzo mínimo, acá voy a tener un esfuerzo máximo, ¿cómo calculo ese esfuerzo máximo y mínimo? La resultante, que es sumatoria de fuerzas verticales entre el área más o menos 6 veces el momento resultante. Entonces, recuerden que en esa expresión, abajo tenemos la inercia de la zapata. Entonces, el momento resultante está sobre este eje. Esta es la base y esta es la altura. Entonces, la inercia sería la base por la altura al cubo entre 12. Y eso es lo que debo reemplazar en la expresión de inercia. O en la expresión donde dice inercia, debo reemplazar BL cubo entre 12 y así nos queda entonces 6 veces el momento resultante
Entonces, esa expresión fue la que demostramos en zapatas para muros de contención. Esa misma expresión la podemos aplicar acá y calcular cuáles son los esfuerzos máximos y mínimos. Y si el momento es antihorario, pues entonces quiere decir que realmente tengo el máximo de este lado y el mínimo de este lado. Si el momento resultante es cero, pues entonces la presión es uniforme. Ahora, ya como el L está definido en 5.3, el esfuerzo máximo no puede superar al esfuerzo neto admisible. Entonces, al igualar el esfuerzo máximo con el neto admisible, de ahí vamos a despejar la dimensión B de la zapata. Entonces, la dimensión L ya está fijada en 5.3. Con esta dimensión voy a calcular el momento resultante. Con el momento resultante calculo las presiones máximas y mínimas. Y de la expresión de esfuerzo máximo igualo con el esfuerzo neto admisible y despejo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien, vamos a pasar lista nuevamente. Francisco Amet. Francisco no llegó a clase. Entró para decir que sí, se salió enseguida. Elías Davianaya. Presente, profe. Continúa aquí. Ayeli. Presente. Jorge Mario Barrios. Presente. Carlos Alfredo Barros. Presente. Jaime Bertel. Jaime. Pues salió Jaime. Carla Icano. Presente. María Camila Díaz. Presente. Gira Mejía. Presente. Andrew Mercado. Jesús David Pérez. Ingresó, no alcanzó a ingresar. Juliana Ríos. Snyder Romero. Presente. Robinson Ruiz. Robinson, no llegó. Jessy Torres. Presente, profe. Jessy sí llegó. Camilo Andrés Tobar. Presente, profe. Robinson Ruiz aquí. Marcio Vergara. Presente, profe. Ok. Robinson, ¿dijo presente o no? Sí, profesor. Sí, Robinson. Aquí estoy. Ahí está Robinson. Okay, listo. Muy bien. Perfecto. ¿Sí entendieron lo que expliqué? De cómo calcular la dimensión B. Sí, profe. Bueno, háganle a ver cuánto da la dimensión B y cuáles son los esfuerzos máximos y mínimos, dónde se presentan los máximos, dónde los mínimos.
¿Quién calculó ya el momento resultante? ¿Alguien ya hizo la operación del momento resultante? Profe, yo no sé, pero vamos, yo no sé, pero vamos a ver si salió como, creo que, o sea, lo que usted dijo. A mí me dio negativo el momento. O sea, yo lo que hice fue colocar la carga ¿Te dio P1, cuánto? me dio menos 103,91. Pero no sé si estoy bien. Dale, presenta lo que hiciste. Espere, profe. O sea, yo creo que está en mi pantalla, ¿no? Yo solamente coloqué la parte de las cargas, entonces como el centroide ahora se encuentra en L medio, pues me guié bajo los centroides que habíamos hecho inicialmente desde punto cero de este lado. O sea, no sé si sea así, pero lo coloqué así. Y pues como tal, el esfuerzo que está actuando de abajo hacia arriba, pues no lo coloqué porque quedaría en el mismo L medio, ¿no? Entonces daría cero ahí. Entonces solo puse la carga P1 como positiva, colocando el momento, guiándome de que el momento positivo antihorario, y bueno, y la carga P2 iría negativa porque está hacia abajo y pues va en contrario. Entonces aquí yo puse L medio, entonces como quería saber la distancia en específico ¿Cuánto es tu carga P1? o sea, aunque estoy con las cargas últimas, no sé si era con las cargas, Estamos calculando tamaño de zapata, son servicios, cargas de servicio. ok, ok, ok. Entonces, discúlpeme. Ya las últimas trabajamos para el diseño estructural, para la presión neta última de diseño. Sí, sí, tienes razón, profe. Entonces, bueno, así quedaría. Recalcula con las de servicio y me dices cuánto te dio. Me dio menos 80,75. Muéstrame lo que hiciste entonces. No, yo lo estoy mostrando, profe, todavía. No, no estás mostrando.
Bueno, yo no te estoy viendo, pues no sé si los demás sí la ven. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, sí se está viendo. Entonces soy yo el que tengo acá el problema. De pronto no me tiene fijada o algo así. Sí, el que está fijado aquí es Camilo Andrés. ¿Por qué está fijado Camilo Andrés? Ahora sí. Ujú. Momento resultante es P1 por L medios menos A1 medios. Ajá. P1, L medios menos 1. Ajá. Y menos P2 que multiplica a L medios menos. Entonces a L le restaste. Yo lo puse así, profe, porque aquí está en su libro. O sea, como quería saber dónde está aquí. La distancia apenas de aquí hasta aquí, para quitarle el L medio, pues quité la L y le quité el A1 medio, porque me daría la Ujú. distancia hasta aquí. Sí. Y me dio menos 80,75. Y tú dices que eso es, pero en ese caso, ¿qué te dio? ¿Cómo te dio? Ah, entonces me dio ¿Tu sentido positivo es horario o antihorario? antihorario. O O sea, sea yo que lo te hice dio ya horario. un Sí. medio horario, exactamente. Correcto, perfecto. Así es, eso es. Entonces, ya con eso calculas el esfuerzo máximo y el mínimo. Sí, ya. Listo. Ok, ¿y el resto? ¿Sí les dio igual también? ¿A quién más le dio así? Bueno, ya sé, cuando llegues a casa lo trabajas. ¿Ok? Esta fue una pregunta. Sí. Este, creo que es. Hay que también hallar otra vez la excentricidad y la normal con la. Hay de dos formas, o utilizas la ecuación de excentricidad o con el momento resultante. Ok, ok. Con el momento resultante sería la resultante entre el área más o menos 6 veces el momento resultante sobre BL cuadrado.
Bueno, al resto se les pide entonces que resuelvan con calma lo que se está pidiendo, revisen la solución desde el punto de vista geotécnico del ejemplo de zapata combinada rectangular y trapezoidal. En la próxima reunión vamos a trabajar ya el diseño estructural de la zapata combinada rectangular. Y si tienen alguna pregunta, pues se resuelven las preguntas en la próxima reunión. Entonces ahí les queda eso de tarea. Los que están trabajando software conmigo, si tienen que decirme algo, se pueden quedar un minutico, me comparten, el resto se puede desconectar y siguen trabajando de manera independiente lo que acabamos de decir. Bueno, bendiciones, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Gracias, profe.